capítulo 19 del libro del Éxodo. Al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Dijo Yahvé a Moisés: Mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: Ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos. Y estén preparados para el tercer día, porque al día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cima de la montaña y Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Mateo. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: Porque a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. Pues a quien tiene se le dará, y tendrá en abundancia, pero a quien no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Escucharéis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, y han escuchado a duras penas, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se convierta, y yo los sane. Dichosos en cambio vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues en verdad os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que estáis viendo, y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 19 del libro del Éxodo. Y este capítulo es muy interesante porque viene a ser como una respuesta a un anhelo que tenía el pueblo de Israel de tiempo atrás. Ellos querían ver a Dios. De hecho, cuando la rebelión aquella del becerro de oro, ese becerro lo hizo Aarón, hermano de Moisés, presionado por la gente. Porque la gente decía: de ese Moisés no sabemos qué le haya sucedido. Haz un Dios que vaya con nosotros. Es decir, ellos sentían la necesidad de ver a Dios. Y ese ver tiene que ser como una respuesta a la necesidad de saberse acompañados. ¿Estoy solo en el desierto de la vida o mi vida le interesa a alguien? ¿Estoy solo en mi dolor o mi dolor tiene algún significado? ¿Estoy solo en mi búsqueda o soy simplemente un ciego en medio de la noche? ¿Estoy solo en el universo o hay una mirada que acompaña mis pasos
y unos brazos que me aguardan para abrazarme. Esta clase de pregunta es profundamente humana y los israelitas sentían esa pregunta y por esa pregunta habían caído incluso en idolatría. Entonces Dios se va a manifestar a los israelitas. Esto es lo que aparece en el capítulo 19. Hay toda una preparación que hace el pueblo, porque Dios se va a manifestar. Pero luego esa manifestación espectacular, esa manifestación que los desborda, también los confunde. Porque esa manifestación sobreabundante de poder, de soberanía, de majestad, es mucho más de lo que ellos pueden recibir. Y aunque se trata de una epifanía de Dios, aunque se trata de Dios mostrándose, la comunicación no se completa. ¿Por qué no se completa? Porque la presencia de este Dios majestuoso, de algún modo lo que hace es resaltar lo ínfimo, lo diminuto que es el ser humano frente a tanta grandeza. La manifestación del Dios Santísimo lo que hace es dejar en humo de confusión nuestra conciencia de tantos pecados que hemos cometido. La presencia de este Dios altísimo y fortísimo, pues nos hace sentir como enanos, nos hace sentir supremamente frágiles. Al aparecer Dios, aparece también la verdad del hombre. Y cuando este Dios aparece así vestido de majestad, lo que engendra es sencillamente terror. Y esto es interesante saberlo para apreciar lo que significa el Dios con nosotros. La mansedumbre, la dulzura, la humildad, la perfección de Jesucristo. Es Él. Él es el lenguaje de Dios, el lenguaje que sí podemos abrazar. Jesús en su mansedumbre, Jesús en su humildad, es el Dios que nosotros podemos acoger, que podemos entender. Es el Dios que ha llegado a nosotros no con la coraza deslumbrante de un poder que nos aplasta, sino con el ornamento humildísimo de la sangre derramada por nosotros. El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 13 de San Mateo. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo respondiendo a una inquietud de sus apóstoles, de sus discípulos. ¿Por qué hablas en parábolas? Este lenguaje de Cristo es realmente maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque abre la puerta al que quiere entrar y cierra la puerta al que no quiere. Yo quiero hacer una pequeña comparación con el lenguaje propio de la ciencia, el lenguaje propio especialmente de las matemáticas. Cuando se hace una demostración de algo, típicamente un teorema, una demostración en matemáticas, los argumentos, las deducciones se presentan de tal manera que así te guste o así no te guste, tienes que aceptar la conclusión. Si, por ejemplo, sobre la base de unos ciertos axiomas y postulados, me presentan un triángulo y me dicen cuál es la suma de los ángulos interiores de este triángulo, pues se puede demostrar por medio de la geometría que la suma de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados. Nunca va a ser 179, nunca va a ser 181. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre será 180, exacto. La demostración no permite protesta alguna. No depende de mi gusto, no depende de mi necesidad, no depende de mis circunstancias. Ahora bien, si así son las cosas en matemáticas, ese no es el lenguaje del Evangelio. Cristo tiene verdades muy importantes
para comunicar al corazón humano. Podemos decir que en términos de nuestra salvación y de la eternidad, son verdades bastante más importantes que la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Verdades tan importantes como que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos abrirnos a su gracia, debemos recibir el perdón, debemos renacer por medio del agua y del Espíritu, debemos vivir en comunión con Él, y en Él está nuestra plenitud y nuestra felicidad. Esas también son verdades, y son verdades más importantes que las de las matemáticas. Pero esas verdades no pueden ser impuestas, porque precisamente nuestro corazón ha de abrirse, y la llave última de ese corazón parece que está en nosotros. Es decir, de algún modo nosotros tenemos que responder a la propuesta de amor. La conversión se da a través de la lógica de la propuesta y la respuesta. Dios propone, ofrece su amor, sobre todo lo ofrece en el sacrificio de la cruz. Pero esa propuesta divina requiere una respuesta de parte nuestra, reconociendo nuestra necesidad y agradeciendo el regalo que se nos da. De modo que no es matemática. El lenguaje de las parábolas, el lenguaje mismo de la vida de Cristo, está hecho de tal manera, es un regalo tan precioso, que aquel que tiene hambre le sirve de alimento, aquel que tiene necesidad encuentra respuesta, aquel que está buscando, como dice Jesús, el que busca encuentra. Pero en cambio, el que se siente muy seguro o muy suficiente puede despachar como simple creación literaria o como enigma que no le interesa el lenguaje del Señor. Así que esta pregunta de los discípulos tiene verdadera importancia, porque nos muestra cómo la obra de Dios ha de completarse en nosotros, también con nuestro propio acuerdo. Por algo dijo San Agustín: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti.